Mirlo común. Es un ave del orden de los paseriformes, vulgarmente conocidos como pájaros. Estos pertenecen a la familia Turdidae, que incluye mirlos y zorzales. Es una de las aves más comunes y abundantes de Europa. Esta especie en particular se distribuye naturalmente por gran parte de Europa, también norte de África, países como Marruecos, norte de Argelia, Túnez y Egipto. En Medio Oriente, países como Turquía, Irán, Israel y Líbano. Incluso también Asia Central y el extremo oeste de China. Esta especie fue introducida en Oceanía, en países como Australia y Nueva Zelanda. En su rango natural de distribución habita bosques, parques, jardines y áreas rurales. A menudo se lo observa en el suelo hurgando entre hojas secas, o también en el césped en busca de lombrices. Esta ave se suele alimentar de insectos y lombrices, también de frutos. Miden entre 23 y 29 centímetros de longitud. Presentan dimorfismo sexual. Los machos son de color negro con pico y anillo ocular anaranjado. Las hembras son marrón oscuro. La garganta y pecho son más pálidos y con estrías. El pico es algo amarillento. Los ejemplares juveniles son marrón oscuro, pero con pequeñas motas pálidas en gran parte del plumaje. Realiza un nido en forma de taza con hierbas, musgos y barro. La hembra pone de 2 a 6 huevos. Su canto es aflautado y melódico. En ocasiones se pueden hallar individuos con leucismo, cuando parte de su plumaje es blanco, o albinismo, cuando éste es completamente blanco. También se lo puede confundir con el mirlo capiblanco, una especie no tan común de ver que presenta pecho blanco. También se puede ver similar al estornino negro, que presenta cola más corta.
Estornino negro. Es un pájaro de hasta 22 centímetros de longitud. Se distribuye al oeste de los países vecinos al mar Mediterráneo, tales como España, Portugal, Marruecos, el sur de Francia, Córcega, Cerdeña, Sicilia, norte de Argelia y Túnez. Es un pájaro de plumaje negro con brillo y plumas muy alargadas alrededor del cuello y pecho. Su cola es corta, sus patas rosadas. Presentan pico amarillo con base gris. Durante el invierno su pico y patas se vuelven más oscuros. Esta ave habita en parques y jardines, también en zonas agrícolas y bosques. Su dieta se compone de insectos, frutos y semillas. Estas aves anidan en cavidades en árboles o edificaciones. Allí la hembra pone de 2 a 9 huevos. Se lo suele confundir con el estornino pinto, el cual migra desde el norte de Europa en invierno, y su plumaje desarrolla llamativas pintas blancas que lo diferencian. La bandera blanca. Es un pájaro de unos 18 centímetros de longitud, presentando una cola muy larga. Se distribuye naturalmente por gran parte de Eurasia y el norte y centro de África. Presenta poblaciones sedentarias y migratorias. Su plumaje presenta tonos blancos, negros y grises. Presenta varias razas o subespecies con distintos dibujos en el plumaje, distribuidos por cada región. Estas aves se suelen encontrar cercanos al agua, como ríos, charcas y arroyos. También frecuentan zonas urbanizadas. Estas aves se alimentan de una gran variedad de insectos. Lo suelen hacer en el suelo o en las orillas del agua. Estas también suelen balancear la cola a menudo. Anidan entre las rocas o edificios. Lo realizan en forma de cuenco con ramitas y hierbas. Allí la hembra pone de 4 a 6 huevos. Carbonero común. Es un pequeño pájaro de unos 14 centímetros de largo. Se distribuye por gran parte de Europa, en donde es muy común y abundante. También el extremo noroeste de África, Medio Oriente y Asia Central, llegando hasta Mongolia y norte de la China. Es de color negro en su cabeza con mejillas blancas. El resto de la parte ventral es amarilla. En el caso de los machos, con una banda negra longitudinal que pasa por el centro. Las alas y la cola son gris azulado y el dorso verdoso. Su cabeza es grande y el pico corto. Habita en bosques y en una amplia variedad de espacios arbolados. Anidan en huecos en los árboles. Allí la hembra pone entre 8 y 13 huevos. Herrerillo común. Es un pequeño pajarito de unos 11 centímetros de longitud. Se distribuye por gran parte de Europa y Medio Oriente.
Presenta en alas, colas y cabeza un llamativo color azul. El dorso es verdoso y la parte ventral amarillenta. Su cabeza es grande y de un pico pequeño. Habita en bosques y espacios arbolados, en parques y jardines. Su dieta es insectívora. También complementa con semillas, frutos y brotes. Anidan en huecos en los árboles. Allí la hembra pone de 6 a 12 huevos. Aquí se escucha su canto. Pito real ibérico. Es un carpintero de hasta 33 centímetros de longitud. Se distribuye por gran parte de la península ibérica. Presenta dorso verdoso y parte ventral gris. Presentan corona color rojo. Los machos presentan malar rojo, mientras que las hembras presentan malar negro. Los inmaduros con motas oscuras en gran parte del plumaje. Se lo suele ver en el suelo introduciendo su larga lengua en hormigueros, en donde suele conseguir hormigas y sus larvas. También larvas de maderas podridas. Habita espacios con variada presencia de árboles, también en entornos urbanizados, en parques y jardines. Realiza un profundo hueco en los árboles en donde anida. Allí la hembra pone de 5 a 7 huevos. Pico picapinos. Es un carpintero de hasta 26 centímetros de longitud. Es de color blanco y negro, con la parte anal con plumaje rojo intenso. El macho se diferencia de la hembra por presentar nuca color rojo. Se distribuye por gran parte de Eurasia y el extremo noroeste de África. Habita una gran variedad de áreas arboladas. Se alimentan de larvas de insectos que excava bajo la corteza. También se alimenta de piñones y otros frutos secos. Construye su nido realizando un profundo túnel en los árboles. Allí la hembra pone de 4 a 7 huevos. Petirrojo europeo. Es un pequeño pajarito de unos 13 centímetros de largo. Se distribuye naturalmente por gran parte de Europa, el norte de África y Medio Oriente, también parte de Asia Central. Es un ave parcialmente migratoria. Algunas migran desde el norte hasta el sur de su distribución, en invierno. Habitan ambientes forestales y jardines. Presenta forma redondeada y compacta. Los adultos con cara, garganta y pecho anaranjados, rodeados por una banda gris. El vientre es blancuzco y el dorso es parduzco. Los juveniles son pardos cubiertos de motas pálidas. La cola es corta y suele moverla a menudo de arriba a abajo. Esta ave presenta una dieta insectívora. Estos suelen moverse por el suelo en su búsqueda.
Anidan a baja altura en arbustos o árboles en oquedades o en la base misma. Allí la hembra pone de 4 a 6 huevos. Colirrojo tizón. Es una pequeña ave insectívora de hasta 15 centímetros de longitud. Se distribuye naturalmente por gran parte de Eurasia y norte de África. Presenta poblaciones parcialmente migratorias. El plumaje del macho presenta una coloración entre negro y gris, con una llamativa mancha alar blanca en cada ala. Tanto machos como hembras presentan cola rojiza. Las hembras e inmaduros presentan una coloración gris parduzca en gran parte del plumaje. Esta ave se alimenta principalmente de insectos y en menor medida de frutos y semillas. Habita ambientes rocosos, también zonas urbanizadas. Chochín común. Es un pájaro pequeño de hasta 10 centímetros de largo. Este se distribuye por gran parte de Europa, parte de Asia y del norte de África. Es un ave común, aunque no es fácil de ver entre los arbustos. Se caracterizan por ser de coloración marrón y suele mantener la cola levantada. Como se observa, es un ave muy canora. Sus poblaciones son parcialmente migratorias. Habitan entre la densa vegetación entre malezas y enramadas. Son aves insectívoras. Estas se mueven entre la vegetación en busca de insectos. Realiza un nido en forma cerrada. Con hierbas, musgos y líquenes. Generalmente en un hueco en los árboles o entre las rocas. Ruiseñor común. Es un pájaro de unos 16 centímetros de longitud. Esta ave posee el canto más llamativo entre las aves canoras. Si bien es fácil de oír, es más difícil de ver, ya que suele pasar desapercibido entre la espesa vegetación. Es un ave de cola larga. Su coloración de plumaje es pardo rojiza, con el vientre más pálido. Se distribuye por gran parte de Europa hasta Asia Central y por el norte y centro de África. Es un ave migratoria. Esta migra hasta el centro de África para pasar sus inviernos. Habita en ambientes húmedos. Estos se alimentan de una gran variedad de insectos.
Abubilla. Es un ave grande y llamativa de unos 27 centímetros de longitud. Se distribuye por gran parte de Eurasia y África. Es una especie migratoria que cruza el desierto de Sahara para pasar el invierno. Algunas poblaciones del norte de Europa se quedan en invierno al sur de Europa. Habitan en una gran variedad de ambientes. Se alimentan de larvas que encuentran introduciendo su largo y fino pico en el suelo. Presenta una notoria cresta eréctil. La mitad superior del cuerpo es anaranjada, con listas negras y blancas en el dorso. Abejaruco europeo. Es una de las aves más coloridas de Europa. Es un ave migratoria que cría en Europa y partes de Asia durante los meses cálidos y pasa el invierno en regiones tropicales africanas cruzando el desierto del Sahara. Su nombre se debe a que es un gran cazador de abejas y también otros insectos voladores. Habita espacios abiertos o semiabiertos. Estos forman pequeños grupos. Se suelen posar en cables o sitios visibles sobre ramas. Presenta un pico largo y curvado. Sus patas son cortas. Esta ave construye sus nidos realizando un hueco profundo en barrancos de río y canteras. Allí la hembra pone de 6 a 7 huevos. Oropéndola europea. Es un hermoso pájaro de unos 24 centímetros de longitud, color amarillo. Es un ave muy esquiva. Estos suelen esconderse entre la vegetación. Son migratorias. En invierno migran desde Europa hasta el sur y centro de África. Se alimenta de insectos y frutos. Habitan sotos y riberas. Carbonero garrapinos. Es un pequeño pajarito de unos 11 centímetros de longitud. Se distribuye por gran parte de Eurasia y el extremo noroeste de África. Presenta cabeza grande y forma redondeada. Esta es de color negro con mejillas y nuca blanca. También una pequeña cresta sobre la cabeza. El dorso es gris plomizo, con 2 barras alares pálidas. La parte ventral es ocre grisáceo. Habitan en bosques con presencia de pinos, también parques y jardines en espacios urbanos. Se alimentan de insectos y larvas. Anidan en oquedades en árboles o edificaciones. Allí la hembra pone de 5 a 10 huevos. Papamoscas gris. Se trata de un ave insectívora. Esta caza insectos al vuelo. Miden hasta 15 centímetros de longitud. Presenta forma bastante robusta. Sus patas son cortas. Es un ave migratoria. Esta cría en gran parte de Eurasia y extremo noroeste de África.
Luego migra hacia la África subsahariana en invierno. Presenta una coloración grisácea, con la parte ventral más pálida y con estrías. También frente estriada. Habita en bosques, parques y jardines. Se los observa posados en alguna rama desde donde espera paciente y luego se lanza al vuelo cazando insectos para luego volver al mismo lugar. Anidan en huecos en los árboles y en edificaciones. Allí la hembra pone de 4 a 6 huevos. Estas aves también se alimentan de frutos. La bandera cascadeña es un pájaro de unos 19 centímetros de longitud, ya que presenta una cola muy larga. Presenta dorso gris excepto el obispillo, que es amarillo. La parte ventral es amarilla con babero negro en el macho adulto, en las hembras con menos marcado. Presentan ceja y malar blancos. Esta ave suele mover la cola constantemente. Habitan en ríos y arroyos. Allí se alimentan de insectos acuáticos y terrestres. Presenta poblaciones sedentarias y migratorias. Se distribuyen por gran parte de Eurasia y parte del norte y centro de África. Anida en un hueco y a baja altura. Allí la hembra pone de 4 a 6 huevos. Carricero común. Es un pájaro de unos 13 centímetros de longitud. Es un ave migratoria que cría en Europa y parte de Asia durante la primavera y verano. Estos migran hasta el sur y centro de África para pasar el invierno. Habitan en carrizales altos y densos, en bordes de ríos, arroyos o lagunas. Presentan dorso marrón con la parte ventral ocre pálida. El pico es alargado y fino. Generalmente se alimentan de insectos. Anidan a baja altura entre carrizos. Lo realizan en forma de cuenco. Allí la hembra pone de 2 a 7 huevos. Esta ave suele cantar a menudo. Zarcero políglota. Es un pájaro de unos 14 centímetros de tonos amarillentos que crían en gran parte del oeste de Europa y norte de África y pasan el invierno al centro oeste de África. Se alimentan de insectos. Cogujada común. Es un pájaro de unos 18 centímetros. Se distribuye por gran parte de Eurasia y el norte y centro de África. Presenta poblaciones sedentarias y otras que migran desde el norte en invierno. Se diferencian de la montesina por presentar un pico más alargado y levemente curvado hacia abajo. Además, una cresta menos abultada y puntiaguda. También su tamaño es apenas un poco mayor.
Estas aves habitan en espacios abiertos, inclusive los transformados por el hombre como tierras de cultivo, carreteras, caminos o también en pastizales. Estas aves se alimentan de semillas, frutos e insectos. Anidan en el suelo. Allí la hembra pone de 3 a 7 huevos. Cogujada montesina. Es un pájaro de unos 17 centímetros de longitud. Se distribuye por gran parte de la península ibérica, Islas Baleares, norte de África y el Cuerno de África. Es muy similar a la común, pero se distingue por la forma del pico, el cual es más corto y recto. Habita en espacios abiertos y arbustivos. Su dieta se compone de semillas e insectos. Anida en el suelo y entre la vegetación. Allí la hembra pone de 2 a 7 huevos. Su plumaje es parduzco y listado con la parte ventral más pálida. Presentan una cresta sobre la cabeza. Torcecuello euroasiático. Es un ave de la familia de los carpinteros, con poblaciones migratorias que crían en gran parte de Europa. Se distribuyen por gran parte de Eurasia y el norte y centro de África. Miden hasta 17 centímetros de longitud. Presentan un plumaje que se mimetiza perfectamente con troncos y ramas de los árboles. Se alimenta de hormigas y otros insectos. Agateador europeo. Es un ave trepadora de unos 12 centímetros de longitud. Se la observa constantemente trepando troncos y ramas de los árboles, buscando entre la corteza larvas, arácnidos e insectos, que atrapa con su largo pico curvado y fino. Se distribuye por centro y sur de Europa, Asia Menor y extremo noroeste de África. Trepador azul. Se lo identifica fácilmente por su coloración azulada en el dorso. Se distribuye por gran parte de Eurasia y Marruecos en el norte de África. Habita bosques con árboles caducifolios y jardines. Suele trepar troncos de los árboles hacia arriba y hacia abajo. También se mueve por el suelo. Se alimenta de insectos, semillas y frutos. Anidan en huecos en los árboles. La hembra pone entre 6 y 9 huevos. Curruca capirotada. Es un pájaro de unos 13 centímetros de longitud. Presenta capirote hasta la mitad del ojo y la nuca. En el macho es negro, en las hembras es castaño. Se distribuye por gran parte de Europa, Medio Oriente y norte y centro de África. Muchos migran al continente africano en invierno, otras presentes durante todo el año. Habita en ambientes forestales húmedos. Se alimentan principalmente de insectos. Curruca cabecinegra. Se trata de un pájaro de hasta 14 centímetros de longitud con cola larga, que se distribuye por países que limitan en el mar Mediterráneo de Europa, Medio Oriente y norte de África. El macho presenta capirote negro con anillo ocular rojo, la garganta blanca y el resto gris, con parte ventral más clara. Las hembras son más parduzcas y con cabeza grisácea. El pico es alargado y fino, color gris. Se mueve incansable entre las ramas de árboles y arbustos.
Su dieta se compone de insectos, también semillas y frutos. Realizan un pequeño nido en forma de cuenco entre la densa vegetación. Curruca mosquitera. Es un pájaro de unos 14 centímetros de largo. Presenta un cuerpo más robusto que otras currucas. El pico es bastante grueso. No presenta rasgos llamativos, su plumaje es parduzco. Se distribuye por gran parte de Europa y migra hacia el sur y centro de África en invierno. Su dieta es insectívora. También suele alimentarse de frutos. Realiza un nido en forma de cuenco a baja altura y entre los arbustos. Allí la hembra pone de 2 a 6 huevos. Mito común. Es un pájaro muy pequeño, de hasta 14 centímetros de longitud, debido a que presenta una cola muy larga. Presenta cabeza muy grande y redondeada, también un pico muy corto y pequeño. Su distribución abarca gran parte de Europa y partes de Asia. Se mueve de forma muy inquieta entre las ramas de árboles y arbustos, en busca de insectos de los cuales se alimentan. Habitan en ambientes arbolados. Los ejemplares del sur de Europa presentan una coloración más oscura en su plumaje. Realizan un nido cerrado de forma alargada. Allí la hembra pone de 7 a 12 huevos. Mosquitero musical. Es un pequeño pajarito insectívoro de unos 12 centímetros de longitud. Es muy similar a otros mosquiteros, con la diferencia de que este es más amarillento. Se distribuye por gran parte de Europa y África. También parte de Asia. Es un ave migratoria que cría en gran parte de Europa y pasa sus inviernos en el sur y centro de África. Habitan en bosques. Realiza un nido en forma de cuenco entre árboles y arbustos. Allí la hembra pone de 3 a 9 huevos. Coyalba negra. Es un ave insectívora de unos 18 centímetros que habita barrancos secos en gran parte de la península ibérica y el norte de África. De color negro con obispillo y base de la cola blanco. Coyalba rubia occidental. Es un pájaro de unos 14 centímetros de longitud. Su distribución abarca el oeste de los países limítrofes al mar Mediterráneo y también el norte de África, que es donde crían. Luego migran hacia la África subsahariana para pasar el invierno. Habitan espacios abiertos y secos. Se alimentan de insectos y frutos. El macho adulto presenta blanco con tonos ocre, con alas parte de la cabeza y antifaz negro. La hembra es pardo amarillenta, grisácea. Esta ave anida en el suelo entre piedras o vegetación. Allí la hembra pone de 4 a 6 huevos. Bisbita arbóreo. Es un pájaro de unos 15 centímetros de longitud. Presenta plumaje estriado con la parte ventral más pálida. Se distribuye por gran parte de Eurasia y África. Cría en gran parte de Europa y migra hacia el sur y centro de África en invierno.
Estas aves se alimentan de insectos en el suelo y en ocasiones entre las ramas. Su nido es un cuenco oculto en el suelo en donde la hembra pone de 4 a 6 huevos. La bandera boyera es un pájaro de unos 17 centímetros de longitud. Presenta cola larga. Se diferencia por sus alas oscuras orladas de blanco. Además el dorso es parduzco. Ni el macho ni la hembra presentan la garganta negra. En el macho la parte ventral es amarilla y en la hembra la garganta es blanca. Esta ave se distribuye por gran parte de Eurasia y África. En Europa sus poblaciones son migratorias. Luego pasan sus inviernos al sur y centro de África. Habitan llanos y zonas abiertas húmedas, evitando regiones montañosas. Se alimentan de insectos, a menudo también entre el ganado vacuno. Anida en el suelo y entre la vegetación. Allí la hembra pone de 4 a 6 huevos.